Pueden sentarse. Aquellos que están sintonizando por internet, usted está sintonizando Iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146 en Guaynabo, Puerto Rico. Cualquier duda y pregunta que tenga sobre la enseñanza que va a recibir hoy, escriba a internet y sus preguntas le serán contestadas. Que Dios le bendiga. Bienvenido a la internet de la radio La Voz del Espíritu Santo. Nos habíamos quedado hablando de los principios bíblicos y habíamos estado hablando de las posesiones demoníacas y nos habíamos quedado en el principio número 6, quiere decir que la parte de acompañamiento de aflicciones físicas. Y hoy Tato acaba de dar un testimonio de lo que es una aflicción física. Ese dolor que él le explicó, que reprendió trabajando allá en Walmart, cuando le dolió la rodilla, es un tipo de aflicción física que Satanás usa contra los creyentes para ver si verdaderamente el creyente tiene fe, porque si reprende y se va es porque tiene fe. Si usted no tiene fe y lo reprende, pues entonces usted no tiene completo la obra de la cruz del Calvario y no tiene autoridad. Por eso es que él los ataca, a ver si tiene fe. A ver, tiene fe, él se va. Por eso la palabra dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. La palabra resistir es guerrea. No es que resistas en punto, es guerrearlo. Cuando tú lo mandas fuera en el nombre de Jesús, esa aflicción física que él hablaba en sus rodillas, se tiene que ir. Porque usted está en autoridad por el poder de la sangre del Cordero Inmolado. Usted fue comprado por un precio muy alto. El precio de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario es el precio de Jesús. Jesús pagó a precio de sangre por nuestra libertad, por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias y por nuestra salvación. Cuando usted entiende eso y vive en fe, usted tiene la autoridad de Cristo. Así como Jesús echaba fuera a los demonios, usted también lo va a hacer. La palabra dice, y aún cosas más grandes hará, porque el ministerio de él duró 3 años, pero el de nosotros nos queda un poquito. Así que haremos mucho más cosas. Amén. Pues en la parte 6, en el ítem 6 de la guerra espiritual del libro, en la página, en lo que tienen el manual en papel es 254, lo que la tienen en electrónica es 253. No sé por qué razón, porque es lo mismo, pero bueno, las páginas se trasquilaron ahí un poquito. Así que estamos en el ítem número 6 que dice acompañamiento de aflicciones físicas. Dice, en casos de posesión demoníaca, estas pueden ser más comunes afecciones en el sistema mental o nervioso. O sea que el enemigo no solamente le puede afectar físicamente, sino que puede entrar un poquito más adentro y tocar su sistema nervioso. Y vamos a buscar a Mateos, el libro de Mateo 9, capítulo 9 de Mateo, número 33, para ver ese ejemplo. Mateos 9. Mateos 9, 33. Capítulo 33. Léelo ahí, está bien. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ajá. Repítelo otra vez. ¿Y el mudo? El mudo habló. Ajá. Y la gente se maravillaba. Quiere decir que había un espíritu que afligía que el mudo no pudiera hablar. Eso usted lo ha visto aquí mucho en liberaciones, cuando la gente se ahoga, que pasan aquí al frente, y le echamos el demonio y no pueden hablar. Es exactamente lo mismo que ocurrió en lo que habla la Biblia. Gracias, Manuel. Echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente maravillaba y decía, nunca he visto cosas semejantes en Israel. Quiere decir que nunca habían visto la liberación. Pero yo lo que quiero que usted entienda, que no solamente puede ocurrir así que no puede hablar, a veces a mí se me han pegado un codo. Yo jugaba mucho tenis antes y un día fui invitado a predicar a una iglesia, todavía yo no era pastor, y se me pega ese dolor y se me pega en el lado izquierdo porque yo voy a pensar, pues me lastimé jugando tenis. Digo, yo no puedo con este dolor moverme. Me dice, reprende al diablo. Cuando lo reprendí, inmediatamente me pasó como a Tato, se fue. ¿Qué nos enseña eso? Eso no es que usted esté en pecado. Eso es que Dios lo permite para que usted pruebe la autoridad de Cristo en su vida y se alinee a fijar a través de esa experiencia una autoridad mayor. Porque hace músculo espiritual. ¿Estamos aquí? Eso tiene que estar bien claro que eso no es por pecado. Dios permite esa pruebita
para ver qué grado de fe usted tiene y qué grado de autoridad usted mismo confirme que tiene en Cristo cuando usted la ha creído y lo echa fuera. ¿Estamos aquí? Eso es un ejemplo de eso. Así que las aflicciones físicas son para demostrar eso, que usted tiene en credibilidad y en plena certidumbre de fe para que ejercite la autoridad del poder. Mire, entienda esto. Si usted tiene la autoridad, si usted tiene el poder y tiene el permiso para usar la autoridad y no lo practica, es como si no lo tuviera. Si usted tiene una propiedad que se la dejó en su casa a su papá, a nombre suyo, pero usted no lo sabe, usted no va al tribunal a ejecutar eso a nombre suyo, usted no es dueño de eso. ¿Me hago entender? Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la Biblia, usted está viviendo como dice la Biblia, pero usted tiene que aprender a ejercitar esa autoridad para que usted sepa y valore lo que Dios le dio a usted. ¿Me hago entender claro? ¿Por qué usted cree que lo que le regala a la gente no lo valora? Porque el sacrificio de la cruz Calvario fue de gratis. No te costó a ti nada, ni a mí tampoco. Pero él tiene que hacerlo validar a base de ¿qué? De las pruebas, de las aflicciones, para que tú sepas valorar lo que es la autoridad del reino. ¿Estamos aquí? No hay que hablar. Si usted vio ese es el punto. Por eso es el propósito de Dios en esto. Vamos al próximo. Daño físico autoinfligido. Váyase a Mateo 17. Mateo 17, aquí mismo. Mateo 17. Buscar. Mateo 17. Mateo 17, 14 al 21. Dice, cuando Jesús sana al lunático. Ahí tiene. Gracias, Manuel. Necesito mucha práctica en esto. Un support. Muchos años yo le di support a él. Que me dé la hora un poquito. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, eso es amor, claro que sí, seguiré hasta la eternidad. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y parece muchísimo. Muchas veces cae al fuego y muchas veces en el agua. Un lunático, para que ustedes vean la traducción, en palabras de arroyo y habichuela, es un epiléptico. Les relacionaban lunático porque cuando bajaba la humedad le daban los ataques de epilepsia en Israel y en el área de Capernaum de noche, como es tipo desértico, es bien frío. Entonces, ahí donde ellos se inflamaban más y daban entonces los ataques de epilepsia y le llamaban lunático por eso. Eso lo extraigo de la historia estudiada de Fabio Josefo y la contemporánea con dos o tres historiadores para saber de dónde, por qué le llaman lunático. No es que la luna, pero sí la luna tiene una relación. Lo que pasa es que no es que ellos lo dicen por la luna, es que cuando se acerca a la luna suben las mareas, la humedad aumenta, las meninges del cerebro se inflaman y viene el ataque de epilepsia. Mire todo lo que uno saca del griego, lunático, de la traducción. Cuando llegaron al gentío, un hombre se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Yo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué vienen las aflicciones físicas? ¿Por qué vienen las pruebas? Para que tu fe crezca. Sí, y uso de ejemplo porque él lo dijo aquí ahorita, porque si no yo no hablo de nadie, a menos que alguien me lo diga. Dios le permitió la aflicción física de esa rodilla para que él mismo probara la fe que tiene en Dios. Y se atrevió a testimoniarlo. Ahorita estaba hablando con Carmen de otro testimonio que ya lo daremos otro día, que también se reafirma en la fe. Esto es importante que ocurra en el creyente y eso no es por pecado, sino que, y vuelvo a recalcar lo mismo, es para que tú acrecentes tu fe, tu autoridad y tu poder contra las tinieblas. ¿Ves?
Y tenemos ese poder, pero es como yo le digo a usted, si usted sabe que lo tiene y no lo practica, es como si nunca lo tuviera. ¿Mm? ¿Por qué? Porque para usted saber que lo tiene, primero tiene que creer. Y el ejercicio de la credibilidad en Cristo le da a usted la autoridad de poder tener la autoridad de usar el poder de Dios a su favor. ¿Me entiende? Y aquí vemos otra vez cómo el autoinfligido realmente no es tan autoinfligido, sino que eso estaba en su propio cuerpo y él se hacía daño sin querer, porque la voluntad de él estaba entregada a las tinieblas. Entonces se hacía daño él mismo tirándose al fuego. Y usted lo ve que hasta el 21 salió con ayuno y oración. Ahora bien, rápidamente, y aunque no es el punto de la enseñanza de hoy, que es importante destacar aquí, que no solamente es el cristiano, sino que verdaderamente viva en una ofrenda de voluntad rendida a Dios. Ahorita trato un tema interesantísimo de ofrenda, que son los diezmos, que son las primicias, pero también es el ayuno, es la oración, es la dedicación, es tu voluntad rendida, la alabanza. Todas esas cosas constituyen parte sustantiva e importante para el crecimiento. Porque si no lo hacemos de esa manera, no crecemos el hombre espiritual y la mujer espiritual. Y si nos quedamos enanos espiritualmente, no tenemos autoridad del reino. Porque no por el mero hecho de que ya usted recibió el Espíritu Santo, ya todo está hecho. No. Ahí es que comienza tu conocimiento. Entonces, tú tienes ese encuentro con Dios, pero tienes que cultivar la relación. Y si usted no cultiva, es que esto es como un matrimonio. Usted se casa, en una pareja, usted se casa. Y están bien enamorados. Y usted busca complacerla a ella y ella busca complacerla a usted. Pero si usted ya yo me casé, me tiro para atrás a pedir lo que a mí me da la gana. Y a vivir como a mí me da la gana. Usted, el amor que se inició se va perdiendo y se apaga y se apaga y se apaga. Y cuando llega a mirar su matrimonio son dos extraños que no se conocen. Así es esto con Dios. Somos uno juntamente con Él y Él uno juntamente con nosotros. Nuestra relación cada vez tiene que afirmarse más, crecer más, el amor tiene que empoderarse más y mientras más le buscamos, más nos gozamos. Ahorita yo me gozaba con el testimonio que él me contaba. Ellos están recién llegados al Evangelio y el doctor me decía, es que esto me gusta porque él ha encontrado un sabor diferente a algo que nunca había conocido. Y eso es exactamente lo que todos tenemos que vivir a diario. Porque ese gusto, ese anhelo, ese conocimiento, no me importa lo... Bueno, el primer día que recibió, él no fue a trabajar, no sé si se lo dije a ustedes. Él se quedó leyendo. No se quedó mirando, ni leyendo cómics, ni Hola, ni Univisión. Se quedó leyendo la palabra. Es un ejemplo que nosotros todos tenemos que practicar. Ese primer amor lo tenemos que mantener vivo, porque es necesario. Y entonces cuando estamos en esa dimensión, el amor que nosotros tenemos hacia Cristo supera cualquier adversidad, supera cualquier cosa que se presente. El enemigo no va a querer que tú llegues a los sitios para aprender. El enemigo no va a querer ni que llegues a la iglesia. El enemigo no va a querer ni que tú salgas a aprender allá y acá y esto, lo otro, y que te pongas a leer, y que te pongas a orar, y que te pongas a ayunar. No, te va a poner tropiezo. Pero tú dices, no, espérate, yo sé quién me llamó. Yo sé dónde tengo que ir. Y tú te obligas tu voluntad a hacer la voluntad del Padre. Y no importa lo que suceda, tú haz la voluntad del Padre. Porque al fin y al cabo, el que ganamos la victoria somos nosotros. Ya Jesús la ganó por nosotros. ¿Estamos aquí? Vamos a seguir. Dios es bueno, amén. Angustia terrible. Lucas 8:28. Lucas 8:28. Aquí no se le puede patar. Y aquí el 28. Ahora sí. Míralo aquí. Gracias. Sí. Lucas 8:28. Lo tienen, ¿verdad? Amén. Dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó en gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. ¿Por qué traigo esto? Porque lo discutí la vez anterior.
te ruego no me atormente. Esto es importante que usted entienda la frase de por qué los demonios dicen eso. Jesús es amor. Pero cuando usted busca el versículo continuamente, que continúa, dice, y también fuego consumidor. Ese fuego consumidor es para contra las tinieblas, contra las cosas que no son de Dios. Ese fuego usted lo porta cuando usted tiene que hacer guerra. Entonces Jesús tenía ese fuego, que lo puso también en usted, para cuando usted se enfrente a las tinieblas, ese fuego derrote las tinieblas. Por eso dice, no me atormente. Pero si nadie lo está atormentando, es que el fuego lo está quemando. La presencia de Dios, ¿lo ve? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted va a llegar a ciertos sitios y sin ninguna explicación, usted le va a caer mal a la persona y dice, pero ¿por qué esa persona me trata así? ¿Qué le he hecho yo? El fuego consumidor del Espíritu Santo que opera en usted quema la obra de maldad que hay en esa persona. Y usted dice, pero ¿será que yo me le parezco a alguien que le caigo mal? ¿O será que alguien lo violó con una cara como la mía? ¿O a lo mejor el pelo largo no le gusta? No se preocupe por lo que sea. Es el fuego consumidor de Dios que está en usted que molesta lo que hay en esa persona. Ahora, muy diferente es cuando la persona es cristiana, enseguida el Espíritu da testimonio de lo que hay en ella y se congracia con usted. Y eso yo lo vivo cada rato. Y también vivo la otra parte porque ha habido gente pues que no soportan. Ajá. A mí me pasó varias veces, pastor, en la luz. Señor, ore por mí. Alguna señora en Fajardo, mire, Señor, ore por mí. Vino corriendo, cruzó la avenida. Ore por mí, Señor, ore por mí. Me quieren quitar mis hijos. Angustia terrible. Eso el Espíritu la envió de mí, pues yo nunca la he visto en mi vida. Y así me pasó varias veces también con adictos en la calle y personas también. Nunca, ore por mí, por favor. Porque Dios cuida a su pueblo. Dios cuida a su pueblo. La gloria es para el Señor. Aquí han venido a la iglesia, a la oficina pastoral, gente de diferentes partes del centro de la isla y llegan a buscar ayuda. ¿Y quién los trajo? El Espíritu Santo. Y tú le preguntas, no, yo no sé ni el nombre suyo, pero Dios me dijo que aquí es. Y ore por mí. Y aquí han bajado. Eso lo hace Dios. ¿Para qué? Para ayudar a su pueblo sea unificado. Lo que pasa es que la gente se olvida muy rápidamente de donde Dios lo sacó y por eso pierden la bendición de tener la comunión con Él. Por eso uno tiene que vivir agradecido de lo que Dios hace en la vida y nunca jamás olvidarse. Porque ese agradecimiento te unifica con el amor del Padre y te hacen uno juntamente con Él como Jesús fue uno con el Padre. Y puedes escuchar la voz claramente. Importante eso. Muy bien, seguimos. 9. Incapacidad para la vida normal. Este hombre no podía vivir en la sociedad, sino que vivía en las tumbas del cementerio. Estamos hablando del Gadareno. Fíjate que cuando Jesús lo sana, le dice, me quiero ir contigo. Y él dice, no, ve a tu familia y los tuyos y cuéntale lo que yo he hecho. O sea que a Dios le interesa tu testimonio. Por tu testimonio, otra gente reciben a Jesús. Cuando Tato abre la boca, que no tiene miedo a abrir la boca y decirle, no, Dios me dio un páncreas nuevo, la gente dice, ¿cómo? Sí, me dio un páncreas nuevo. Un páncreas nuevo. La misma doctora, 20 y pico años tratándolo, no creía que había salido, Dios le sanó la diabetes. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque no tienen el Espíritu Santo para creer la verdad de lo que Dios hizo. Cuando se lo dices a un creyente, el creyente no tiene problema, lo cree. Pero ¿qué pasa? Eso lo fortalece a quien recibe el testimonio, porque dice, espérate, acá hay algo que yo no conozco, hay algo que yo no he visto. Yo creía que eso nada más ocurría para los tiempos de Jesús, pero veo que ocurre ahora. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios se glorifique en la persona que está oyendo el testimonio y le aumenta la fe al que lo da y le da la fe que necesita tener la persona que recibe el testimonio. ¿Para qué? Para que abra las puertas de su corazón y el Espíritu Santo tome lugar en la vida de la persona. Por eso es importante que usted hable lo que Dios hace en su vida. Hay gente que Dios la sana de cáncer, del linfoma maligno de Hodgkin y de un montón de cosas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿dónde están? No están ni aquí, están en el mundo otra vez. Hay gente que lo ha sanado de cánceres del hígado. ¿Y dónde están? No están aquí, están bebiendo ron otra vez. Y yo digo, es que Dios, bueno, usted sabe, los cultos aquí son de fuego, ¿cómo se sana aquí la gente?
Y yo me pregunto, ¿y dónde están esa gente? Porque seríamos como 20 veces lo que somos. El número de personas no están. ¿Por qué no están? Es la pregunta. Porque tuvieron fe para recibirlo, pero no quieren saber de quién hizo el milagro. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de ellos en la carne, en el mundo. Porque es más fácil para ellos, según ellos, seguir en el mundo que seguir en Cristo. No saben que lo que viene para aquí abajo no hay nada que buscar. Y estas son cosas importantes. Por eso nosotros no nos podemos cansar de hablar las cosas buenas que va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque Él va a venir a buscar su pueblo y Él lo promete claramente. ¿Te acuerdas cuando yo le di el libro de Apocalipsis? Se lo expliqué. Y se lo expliqué ahí claramente. Y viene un evento el día 23 que confirma, voy a ver cómo le puedo preparar eso, un mensaje sencillo para que usted lo pueda entender, lo que va a pasar el día 23 de septiembre. Con la constelación de Virgo. Vamos a ver cómo puedo bajar eso y traérselo con el cibernético de mano que me ayude. Para que usted lo pueda ver. Porque usted tiene que entender que Dios está hablando con los acontecimientos del cielo. Y entonces, cuando usted dice, espérate, pues déjame ver qué significa eso, lo busca aquí y lo encuentra. Y busca aquí, encuentra, y se da cuenta de que Daniel 9:27 lo está explicando. Y busca Ezequiel 32 y se da cuenta que lo está explicando. Y busca Apocalipsis 10 y 20 y dice, Dios mío, ¿en qué mundo viven esta gente que todavía están buscando las cosas materiales de este mundo? No están preparando un pueblo que va a ser levantado. Y ahí usted se da cuenta de que se va a quedar medio mundo por falta de conocimiento, como dice Amós 3:3. Y no hay necesidad de que pasemos por eso mientras haya gente como nosotros que nos dedicamos a llevar la palabra como está escrita y a explicarla como está realmente, sin meterle miedo a nadie, porque la palabra no es para que usted le coja miedo, sino le coja amor a su creador y se unifique con ella y reciba las bendiciones. Y quiero anticiparle algo que me dijo el Señor. Porque muchas veces me preguntan, pero mi tía, mi sobrina, mi abuelo, mi familia no ha recibido al Señor, se van a quedar. Y el Señor me dijo, mira, le vas a contestar lo siguiente. Le vas a decir que yo le voy a juzgar conforme a su conocimiento para que se quiten la preocupación de que si no han venido al camino o dejan de venir. Porque yo no soy un Dios que juzgo injustamente. Yo soy un Dios justo. No sé, me dijo que le dijera eso. Eso me lo dijo antier. Estaba orando por todos ustedes. Me dijo eso. Así que el que tenga oído y el que necesite recibir esa palabra, recíbala. Amén, la recibo, Padre. Porque me lo dijo así claramente. Y que sigamos reclamando nuestra familia para la gloria y honra del Señor. Para la gloria. Amén. En fe. Seguimos al 10. Mediante métodos no bíblicos, la habilidad de predecir el futuro o de escribir lo que es desconocido, la mujer de Hechos 16, que se decía que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Esto es un ejemplo de las tinieblas imitando las cosas de Dios. Búsquese Hechos 16:16. Exactamente lo que hace Walter, pero hay que explicarlo. Hechos 16:16, estoy aquí. Espérate, te digo ahora. El libro de Hechos, estoy aquí. Ahora aquí. Ahora el capítulo 16. Ahí. Para sal, busca, vamos. Yo soy más rápido ahora, ¿viste? Ahí estamos. Gracias. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Si lo sabemos, que eso le deja chavo a la gente. Como pagan todos esos políticos por esa porquería. Una cosa increíble. Y Dios lo hace de gratis. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, le está diciendo ella, quienes os anuncian el camino de salvación. Dice, pues mira, está diciendo la verdad. Porque el diablo siempre empieza con la verdad, después que disfraza la mentira. Y esto lo hacía por muchos días, o sea que estaba detrás de ellos fastidiando con eso. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron,
estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pablo era romano, no sabían. Está ahí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que nos quiere traer esta enseñanza? Que Satanás tiene hasta cierto punto la habilidad a medias de predecir el futuro. Y Dios utiliza esto para dar a conocimiento su verdad. Les voy a contar mi testimonio rápidamente. Estando yo en República Dominicana, entro a un restaurante que se llama La Llave del Mar en el Malecón. Yo no sé si tú ya sabes que hacían unos mariscos y en el Vesubio, que eso era exquisito. Pues esa noche tenían una adivinadora bien vestida, bien elegante, con muchas pantallas y cosas. Y yo estoy entrando así en la fila y ella me dice, ¿usted es médico? Y yo la miro, y yo no la conozco. Miré la cara por otro lado y dice, y es de Puerto Rico. Y uno empieza a molestarse un poquito, ¿verdad? Y bueno, me oyó hablar, cualquiera lo dice. No, pero usted va a hacer una subespecialización en Alemania. Y ahí fue que yo me incomodé. Dije, espérate, ¿cómo es esto? Me incomodé, me molesté. Y ella me dice, si usted no quiere creer en mí, le voy a decir su número de pasaporte. Y me dice mi número de pasaporte. Taca, 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 taca. Y eso sí que yo dije, espérate. Le voy a decir su número de licencia para acabarme de fastidiar. Y yo le dije, ¿quién le preguntó eso a usted? No, porque es que yo estoy aquí y me trajeron para ayudarlo a los que quieran ser ayudados. Es que yo no le he buscado a usted para ayudarla, para que usted me ayude. No, pero yo le puedo ayudar a usted. Pero yo no conocía el Evangelio tampoco. La cosa es que yo digo, pues cuando yo vaya a Puerto Rico, de regreso, y acabe con estas vacaciones, tú te ríes porque sabes que es la República, este es dominicano, sabe que eso allí abunda. Yo voy a investigar quiénes son esta gente. Hice un grupo que se llama el CENCA, que ustedes lo saben en la historia, para estudiar lo que es el fenómeno ovni, parapsíquico, paranormal, espiritismo en Puerto Rico y América Latina. Ahora, Dios usó esa mujer para que yo buscara al Evangelio, al buscar cómo saber cómo ya sabían eso. Ahora en síntesis les voy a decir por qué lo pudo decir. Porque yo no tenía la cobertura de la sangre de Cristo sobre mi vida. Entonces mi espíritu le decía a ella la información que ella podía decir de la boca. Por eso ella pudo decir mi número de pasaporte, mi licencia y todo. Y lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué lo podía decir? Porque mi espíritu, el que está dentro de nosotros, le dio la información a ella. Ahora, una vez yo me convertí a Cristo, porque yo usaba a esas personas para hacer los estudios científicos y las hipótesis científicas de lo que era el espiritismo. Una vez yo me convertí a Cristo, yo fui donde una de ellas, de aquí de Puerto Rico, y le dime ahora algo. Me dice, no te puedo ver. El fuego es tan grande y tan alto que no te puedo decir nada de ti. Para que usted vea lo que es el poder de Dios. Y si usted le va a pasar eso, donde quiera que vayan, que ellos no le van a poder decir nada. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene cubierto con un fuego que nos hace invisible al enemigo. Nos van a distinguir que somos de Dios. Y se le va a ver el brillo de que somos de Dios. Ese fuego fue la sangre que se derramó en la cruz del Calvario que nos tiene un sello puesto. ¿Puede entender eso? Le cuento esto rápidamente y le corto la historia porque usted pueda ver que Dios es mucho más poderoso que todas esas porquerías. A pesar de que ellos a medias le pueden decir la verdad. Pero Cristo cuando viene donde usted, no solamente le dice tiene esto, aquello, otro, sino que también lo sana, lo libera, lo transforma y lo restaura. Ese es el Cristo que le servimos, lo que ellos no pueden hacer. Amén. Dale un aplauso al Señor. A gloria y la honra es para el que vive. Ok, seguimos aquí. Lo siguiente también puede indicar opresión demoníaca, posesión u obsesión. Esto es importante, la obsesión también. Obsesiva inmoralidad, como envolvimiento con pornografía, adulterio, fornicación, masturbación, homosexualidad y otros pecados sexuales. Fuerte compulsión hacia los desórdenes alimenticios, suicidio, autoflagelación, mutilación y asesinato. Estos son posesiones demoníacas que hacen en la gente que actúen de esa manera. ¿Por qué pueden llegar a hacer todas estas cosas? Porque cogen la voluntad de la persona y toman dominio completo de esa voluntad
y lo hacen hacer esas cosas que son contra los principios de Dios. Por ejemplo, hace un tiempo atrás dimos un seminario de matrimonio y vinieron unos invitados y le hicieron la pregunta clave para partir el invitado en el desconocimiento. ¿Puede ser legal cristiano tener sexo oral? Y él no sabía contestarle. Y yo le dije, la palabra dice que no, porque es contra la natura. Y entonces uno de ellos dice, es que si yo no lo hago así no puedo funcionar. Y yo le digo, ¿sabes quién toma dominio de tu vida? El diablo. Y aquí está la explicación. Aquí está la explicación. Esa obsesiva inmoralidad no es más que otra cosa que la toma de voluntad de Satanás para cometer el acto contra la naturaleza de la creación de Dios, que es este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí, pueblo? Y eso por decirle un ejemplo. La adicción, pornografía, el adulterio, la fornicación. Mire, todos estos pecados que usted está viendo aquí, que están mencionados en la parte 1, usted tiene que decirle, Señor, ayúdame a ser libertado de esto. Usted no puede en la fuerza suya, no, porque yo sé que está mal, no lo voy a hacer, porque si usted en la fuerza suya lo quiere hacer, usted vuelve a caer en el mismo pecado. Porque esta lucha espiritual tiene un nombre espiritual y es un espíritu inmundo que tiene que salir de su vida, de su alma que está en el lóbulo frontal, para que ese pensamiento no domine otra vez la voluntad y vuelva a caer en el mismo pecado que cae siempre. ¿Estamos aquí? Entonces usted dice, Señor, ayúdame, yo no puedo con este pecado, pero ayúdame. Y se lo entrega. Sé tú, Señor, en la fuerza tuya y ayúdame. Yo quiero, pero la carne es débil. Ayúdame. Y Dios te liberta del pecado y no vuelves a caer en lo mismo. De otra manera, en tu propia fuerza, no lo puedes hacer porque puedes durar un mes, 3 meses y al cuarto mes y un día vuelves a armar el mismo pecado otra vez. Dice, pero no puedo con esto, porque es que no es en tu fuerza, no es en tu autoridad, ni en tu poder. Es en su fuerza, su autoridad y su poder. ¿Lo ven, verdad? Muy bien. Adicción a las drogas, al alcohol. La misma historia. Tiene nombre, tiene apellido. Es una potestad espiritual, y ustedes han visto aquí, como Dios liberta a la gente del alcoholismo. Y cuando los liberta, usted ve esa peste que sale a mosto, que se hace real. Esa es una liberación de alcoholismo. Y los limpia. Sí, porque es una inmundicia. Y ese espíritu inmundo lleva esa misma peste de lo que hace, que es el alcohol. El alcohol etílico. Número 3, trance, visiones y meditación que no está centrada en o parte del verdadero Dios. Ningún trance, ni ninguna visión y meditación usted permita que le practique a usted. El hipnotismo es usted poner la mente en blanco, y lo que le va a poner la mente en blanco es la persona, le pone la mente en blanco para ponerle el espíritu inmundo que se va a reproducir de esa persona en usted. Cuando usted lo hipnotiza, usted entrega todas las fuerzas espirituales y ahí el que lo está hipnotizando le está poniendo el espíritu inmundo a usted. Por eso ninguna persona que sea cristiana en principio bíblico no necesita hipnotizarse para quitarse ningún vicio. No porque yo en la oficina de psicología le doy hipnotismo y le quito el vicio al cigarrillo. Yo me reía con la psicóloga que vino a la oficina. Me decía eso así. ¿Sabes una cosa? Estás hablando con alguien que conoce muy bien eso. Porque no solamente lo estudié científicamente, sino que ahora lo tengo por la Biblia, que vale más que los estudios. ¿Por qué usted me dice eso? Porque tú pones la mente en blanco de la persona y lo que hay en ti, que no es pureza porque tú no le sirves a un Cristo vivo. Ah, pero yo voy a la iglesia católica. Es que no es eso lo que te estoy hablando. No es eso lo que te estoy hablando. En ti tiene que venir el Espíritu Santo y hacer una conversión genuina. Porque esto no se trata de nombre de religión, ni de evangélica, ni metodista, ni adventista. Se trata de Cristo. Y hasta que tú no lo tengas, tú no puedes decir que tú eres cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te ponen la mente en blanco, lo que te están haciendo es quitando las defensas espirituales que tienes para imponer las que ellos te quieren poner a ti.
Y entonces dicen, pero ya yo no estoy fumando de que me hicieron eso, pero ahora soy adicto a las mujeres. Ese paciente, aquí estuvo. Y ahora no me puedo quitar porque es que las desvisto cuando las veo. Y es una cosa que no me la puedo quitar de encima. Y tienes que venir a Cristo. No, pero es que tienes que venir a Cristo. Pero tú crees, ¿qué dice la palabra? Es que yo la ley no la entiendo. Porque necesita el Espíritu Santo. Le estoy hablando de ejemplos de verdad. Tengo que omitir los nombres, pero son realidades. Eso hace el hipnotismo. Lo que hace es que mueve la carga espiritual y pone otra. Peor. Carmen. Micrófono allá. Quiero entrar en el cuarto, que es importantísimo, y discutirlo con detalle. Donde dice atadura a las emociones tales como el temor, ansiedad, depresión, odio, ira, celos y envidia. Dime, Carmen. Es que me aclare, cuando yo estaba estudiando enfermería, long time ago, o sea, para allá del 1970 Brucotón. y pico, yo tuve un internado en el hospital psiquiátrico de centro médico. Ajá. Y entonces un el psiquiatra antiguo. cogió al grupo nuestro de laboratorios allí en el hospital de psiquiatría y hipnotizó el grupo. Y entonces decía, cuando yo mencione algo que tenga que ver con calor, pues los que están hipnotizados van a salir brincando y me estoy quemando y qué sé yo qué. La cuestión es que él hizo eso y la única que no pudo Contigo. hipnotizar fue a mí. Gloria a Dios. Yo era una muchachita, yo lo que tendría que ser como unos 19 años. Dios te guardó de eso. Y estaba metida en la iglesia católica, era hija de María. O sea, no tenía este conocimiento que tengo Pero ahora. Dios te guardó. Las demás todas cayeron redondas. Pero Sí. yo no. Sí, porque ¿Por qué? eran manejadas por él, porque el espíritu inmundo que él le menciona tomó lugar en la persona. Porque ellas le rindieron la voluntad. Tú no rendiste la voluntad, no te pasó nada a ti. No me da la gana. Muy bien. Eso es. Tú se la das a Dios. Ok. Ese es tu dueño. Un aplauso, claro que sí. ¿Ah? Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Es un trance. Sí. Fíjate que Dios no usa ninguno de esos métodos. Sí. Es lo mismo, es lo mismo. Eso es meditación trascendental. Ajá, hay una pregunta allí. No tenía ninguno. Dios te estaba guardando desde ese entonces. Tú eres del Señor. Licenciada, dígame usted. Mira, aprovecho que tengo que hablar contigo, no te me vayas. Ok. Sí, nada, que a veces en los gimnasios dan clases de yoga y entonces a veces uno piensa, bueno, yo la voy a coger, pero no voy a hacer lo que ellos dicen, Claro, de relajarme. no te afecta. Ah, pero ok, está bien. No te afecta. Puedes hacer el gimnasio. Sí, pero el yoga también es una cosa que te dice, medita en esto, pon tu mente en blanco, medita en esto. Eso también es peligroso. Muy bien. Y se cubre uno con la Te cubres sangre. con la sangre, tú vas allí a hacer ejercicio Amén. y no pasó nada. Cubre con la sangre que te cubre todo eso. Pero desde luego, debes de tratar de evitar eso, ¿verdad? De no bregar con eso para que no te perjudiquen. Debes tratar de evitarlo. Pero si ya estás en el contrato, parece que le cogen un año a uno, le cobran eso y pues hay que usar el gimnasio. A orar, no, y alabar al Señor. Eso. Ahora, si tú, mira esto es importante. Si en ese momento tú eres sirves al Señor, tú empiezas a alabar, posiblemente la que está tratando de hacer la meditación trascendental no pueda. Se turba. Se turba. Y dice, "Ay, que no puedo, ¿qué pasa? Pero haga lo que digo, no puedo. Es el fuego de Dios. Sí, pero eso puede pasar. ¿Sabes que es por ti que Dios no lo permite? Total, está haciendo un favor a ella misma, pero ella no se va a dar cuenta. Ya contestó una de las preguntas, que era que si uno se ponía a orar, pues eso no lo tocaba. Pero tengo entendido, me corrige si estoy bien, que hay unas posiciones que tienen que ver con la religión. Sí. Y al hacerlas tú. Por eso no se debe meter un hacerlo. Ok. Sí. Posiciones genitales, genitourinarias y posiciones, déjame buscarte el nombre. Los dioses satanistas tienen unas posiciones que activan los centros nerviosos neuronales sexuales a nivel hipotalámico. Y esos se activan de yoga, estoy hablando del yoga. Y lo hacen con el propósito de tomar dominio sobre esas áreas genitales.
Eso es cierto. Por eso sí, tú te cubres con la sangre de Cristo y oras, atas y reprendes y te cubres y la sangre y empiezas a adorar, eso no va a tener efecto. No tiene efecto en tu vida. Pero debes evitarlo. Bien breve. Yo he experimentado con relación a la adoración, sí confunde el enemigo y lo experimenté en mi trabajo. La que era jefa mía llegó hasta mandarme a callar. Ya cuando no me dejaba poner la adoración en el celular, que la ponía bajita para mí, que me mandaba a apagarla, aún así, pues yo tarareaba adoración a Dios y aún así ella me mandaba a callar. La ¡Quiero silencio! No podía, Porque no no puede. podía. Porque no soportan, no soportan. El enemigo no la soporta. No soportan. Muy bien. Eso es para que usted vea el fuego que Dios pone en nosotros, no es poca cosa. Usted se da cuenta lo poderoso que es. 4. Atadura a las emociones tales como el temor, ansiedad, depresión, odio, ira, celos, envidia, orgullo, amargura, negativismo y crítica. Si usted siente cualquiera de estas cosas, es porque necesita repasar lo que es la cruz del Calvario en su vida. El temor es una de las herramientas que usa mucho Satanás, y también la ansiedad con la depresión son los que más usa. Temor, ansiedad y depresión. ¿Por qué? ¿Por qué son los que más usan? Porque el primer pecado más prominente del hombre fue el miedo, por la rebelión de pecar contra Dios. Quiere decir que el primer pecado que marca el ADN de nosotros en este cuerpo fue el miedo. Y ese miedo es donde él más ataca en las personas para que la persona ceda y deje de orar. Entonces, cuando la persona dice, no tengo miedo porque yo le creo a Dios, porque Dios es más grande, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios ha vencido siempre a Satanás y lo venció en la cruz del Calvario, y sé que resucitó al tercer día, está sentado a la diestra, intercede en favor mío, y además está dentro de mí, y yo tengo la autoridad y tengo la palabra. Pues Él lo que hace es que te quiere meter miedo para que no ores, para que no ayunes, para que no te congregues, para que no recibas palabras, para que no te metas en el conocimiento. Al grado tal que yo he visto pastores diciendo a las congregaciones, yo no me meto con el diablo y él no se mete conmigo. Y yo, ¿cómo es? ¿Qué tú estás diciendo? Sí, porque yo no brego con esas cosas. Y yo, ¿tú sabes una cosa? Tú tienes que irte para atrás otra vez, irte al seminario, meterte a estudiar y hacer la ayuno y oración para que el demonio de miedo que tiene dentro de ti sea libertado. Oye, te estoy diciendo cosas actuales que estoy escuchando de gente que está supuestamente autoridad, que no predican esta palabra. Y usted dice, ¿cómo una persona que ha estudiado esto tiene? Porque tiene ese demonio dentro y no ha sido libertado. Y esto no es cuestión de que tú tengas un doctorado en teología, sino que usted viva esto. Ahorita le decía yo a Carmen Alicia, ¿de qué me vale a mí un doctorado en teología si yo no vivo esto? Viene un analfabeta que apenas sabe leer, que vive esto, y tú puedes tener un doctorado y no ser libertado, y él tiene más autoridad que tú. Porque esto no se trata de títulos universitarios. Y yo tengo un doctorado en teología. No creas que estoy criticando. Eso no es. Yo exhorto que estudien. Pero esto no te da la autoridad, hermano. Lo que te da autoridad es vivir esta palabra como está aquí. Amén. ¿Lo pueden entender? Y siempre lo exhorto y lo seguiré exhortando. Y no se llene de orgullo porque usted es un doctorado. Porque eso puede ser un arma de dos filos. Se puede llenar de orgullo. Aquí dice, por aquí abajo dice, orgullo. El orgullo es el peor enemigo suyo. ¿Por qué dice la palabra? Jesús dice a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque en la mansedumbre está Él. ¿Se da cuenta? Eso es importante que usted siempre lo atesore. Y tenga un lema que yo siempre les doy. Por cuanto más sé que no sé nada. Porque siempre va a haber cosas nuevas que Él te va enseñando. Y usted tiene que tener ese norte fijo y claro para que cuando Dios lo está usando para hacer muchas cosas bonitas y buenas, nunca jamás se llene de orgullo. Porque Dios no está en el orgullo. Siempre dele la gloria a Dios y humíllese, Señor, dime qué tú quieres que yo haga y dime cómo se hace, porque Dios no hace cosas iguales. Hoy sanó a este con una pierna nueva, a aquel le puso un ojo nuevo, a aquel le sanó un cáncer, pero puede venir otro y sanarlo de otra manera. Y usted no cree saber nada porque no sabemos nada. Solamente sabemos que Él sana, libera y transforma y reconcilia a su pueblo.
Eso es lo único que saber. Y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Más nada. Dios no se copia, Dios es todo original. Original. Y nosotros tenemos que tener esa postura de mansedumbre. Porque si te sales de ahí, mi hermano, el diablo te da contra el piso. Así seas quien sea, lo va a hacer. Y te va a engañar y tú te vas a creer que estás bien porque están saliendo las cosas bonitas y tienes una iglesia llena y la música está preciosa y todo el mundo salió contento y tú estás perdido. ¿Y sabes qué? Dios te va a pedir responsabilidad por esos hermanitos que están escuchando la palabra. Y cuando te abran el libro allá arriba te van a decir, ¿y qué hiciste con lo que te dije? Porque hay 2 libros. Hay uno que está inscrito en el libro de la vida con tu nombre, pero hay otro que está inscrito las palabras que tú dijiste en la tierra. Y cuando se te abra ese gran trono blanco, juicio del trono blanco, que lo hablamos en Apocalipsis, ¿qué tú le vas a decir? ¿Que tú no lo dijiste? Yo quiero decirte que cuando venga el gran juicio del trono blanco, allí nadie se va a sentar, todo el mundo va a estar de pie. Todo el mundo va a estar de pie. Porque lo que se va a pasar allí, no hay mentira, todo es cierto. Y hay de aquel que no se arrepintió a tiempo y se murió, porque eso le va a salir allí. Y va a ser juzgado. Pero no es que ya juzgado, se te va a explicar por qué la sentencia está dictada. Y no es que tengo un abogado que me va a ayudar, el fiscal se va a callar, yo voy a ayunar y voy a orar. No, papito, no. Ya se sellaron estos ojos y tu eternidad se selló. El gran juicio del trono blanco. Un día te voy a traer la predicación de eso. Pero en Apocalipsis lo dimos ya, hace unos meses atrás. Bueno, seguimos. Le dije el negativismo. El negativismo es algo que opera mucho en el creyente y lo hace en las tinieblas. Ay, yo no voy a hacer eso porque eso me va a salir mal. Yo no voy a hacer, no, pero yo no estoy capacitado para hacer eso. Es que eso está difícil que yo lo pueda lograr. No, tacho, no. Olvídate de eso. Ahí es que tú tienes que probar que tú le sirves a Dios. Cuando tú no sabes cómo hacer las cosas, tú le vas a preguntar a Él cómo la vas a hacer y verás lo perfecto que te va a salir. Porque ahí es que Dios te prueba. ¿Por qué? Porque es la fe puesta en el amor que echa fuera todo temor. La palabra te lo dice claramente. El amor de Cristo echa fuera todo temor y tú tienes la capacidad entonces de preguntarle a Él para que Él te diga, así es que yo quiero que esto se haga. Y las cosas te salen bien. Yo he tenido problemas en mi casa que no he podido resolver. A veces uno llama a los siervitos de la casa que salen de electricidad y no los consigue, entonces uno tiene que resolverlo. Sí, yo sé. Y entonces, pues de momento, te lo digo, tengo confianza con él. Pues tuve que hacer un empate ahí, tú sabes. Y entonces estaba en Ponce que podía ayudarme. Y yo digo, bueno, pues, por no contestar el teléfono, yo dije, pues, voy a hacer un empate aquí, un revuelo, para tener luz en la casa. Y lo hice. Y el Señor, dime, ¿cómo? Esto es sencillo, pélalo más, está muy cortito. Y lo esperé bien largo, entonces creía que podía con la mano, y digo, no, búscate un alicate, porque ya me corté. Pero uno, por la prisa de que ya no hay luz, no veo, qué sé yo, uno como que en el humano se le va a veces el intelecto, pues me enseñó, busca un alicate, búscate flashlight, y con calma lo pones, y va a tenerlo. Un empalme. Hice el empalme. Le estoy dando estos ejemplos porque a veces uno se pone, pues cuenta todas las puertas cerradas y lo primero que tenemos que hacer es orar. Y me dio los 2 cables que eran porque no tenía tester tampoco para saber cuáles son los que voy a empatar. Pues no puedes empatar a lo loco. Hay 4 cables. Y entonces uní esos 2 cables que son del mismo color. Y ahí caí. Acuérdate que él es médico. Sí, no, pero por eso, pero se lo cuento porque, oye, si yo hago eso te me prende la casa también. Hago mal, en fuego. Y lo hice, oré y el Señor me dijo, hazlo así. Y duró una semana hasta que tú llegaste a arreglarlo. O más. Pero, ¿qué le quiero decir? Yo no sabía lo que tenía que hacer. Y yo le dije, pues Señor, tú tienes que decirme porque no tengo alternativa. Y yo estoy aquí al frente, la luz está cayendo, ya no hay luz de día. Y sin esto no puedo hacer nada, ¿qué hago? Y me dijo, coge este cable. Y pela un canto y dice, no, pela más. Pela 1,5 pulgadas. Pues 1,5 pulgadas y me dijo, y peínalo. Yo me fijé que eran así, pues los peiné así mismo. Y los cogí a los 2 y así mismo los empaté. Pues le pregunté, lo hice así. Y usted dirá, es una cosa elemental, yo la sé hacer, pero yo no la sabía hacer. Y entonces,
Es como cuando tú vas a desarmar una bomba, ¿qué cable es desactivo y cuál no desactivo? Pues esto es lo mismo. Entonces son dos cables del mismo color y dos cables de otro del mismo color. ¿Cuáles son con cuál? Pues no lo sé porque no tienen nombre, no tienen número, no sé nada, no tengo diagrama. No sé nada. Y oré y me dijo estos dos. Y los saqué y exactamente esos dos eran. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No me puse negativo. Pues ahora no encuentro a esto, no encuentro al otro. Este en Ponce, el otro está allá, no quiero encontrar el teléfono. No, Señor, dime tú, ¿qué voy a hacer? Y oré y el Señor me dijo. Porque Dios se preocupa de cada cosa de nosotros. De todo Él se preocupa. Pero tenemos que preguntarle. Y es importante que quitemos, no sé hacer ahora, estoy negativo, no voy a hacer nada, me quedo en nada, me quedo en la casa sin luz, me buscan mudarme. No. Vamos a resolverlo como Dios quiere que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque Él te quiere ver bien, Él te quiere bendecir. Él quiere que de ningún bien en la tierra tú no tengas, lo tengas todo. Lo dice en su palabra y lo dice en el Sermón del Monte, que de ningún bien carezca. Pues entonces vamos a preguntarle cómo hacer las cosas cuando no sepamos, cuando estemos en encerruna que no sepamos, vamos a preguntarle. Yadira. Dios bendiga. Amén. Pues quiero contar algo rapidito, que cuando mi hermana se fue de viaje para Canadá, pues yo tuve las 2 semanas cubriéndola con los grooming, haciendo cositas básicas, baños básicos. Y me llama esta nueva clienta y ella me dice, sí, que yo vivo en tal organización donde está esta otra cliente y que quiere hacerle perrito. Y, pues, que es un pop y pues hacerle algo, cortarle aquí poquito, lo básico. Y yo, pues, es que yo no soy la groomer, pero yo puedo hacerte algo básico. Y ella, sí, básico, carita, la barriguita. Y yo, ok, pues la pongo en cita. Cuando llegó ese día para hacerle el perrito, pues ella me dice, sí, pues para bajarle aquí esto. Me enseñó una foto y yo, era un full grooming de este y yo, Dios mío. Y ella, bueno, ustedes son los expertos. Y yo, sí. La cosa es que yo pongo la perra y yo, bueno, señor, toma el control. Toma el control, señora, guíame, ayúdame. Y hice la perra, la recorté, le hice el estilo más o menos como ella me enseñó en la foto. Y el dueño le gustó, y yo, gloria a Dios. Eso es. Porque Dios lo que quiere es que dependamos de Él. Él quiere eso. Y te va a poner en situaciones donde tú no sabes hacer las cosas. Si no te dio propina, no. Para Él glorificarse. Tato, mira allí. Y por ejemplo, yo en la universidad, eso del miedo, a cada rato me llega una muchacha que está embarazada y que no sabe qué hacer con el embarazo. Empoderar a una muchacha que no tiene autoestima, que tiene miedo, que no sabe cómo decírselo a los padres, y decirle que Dios está con ella, quitarle ese miedo, trabajar con ella, eso forma parte de eso, porque el demonio está tratando de que tenga miedo para que esa criatura se pierda. Exacto. Y ahí hay que trabajar fuerte. Sí, por eso Pero es importante. gracias a Dios, hasta ahora ningún niño ha dejado de nacer si me lo han traído a mí. Eso Gracias, es. Padre Esa es la obra que hay que hacer. La gloria que vive. ¿Cuántos sobrinos tendrás tú? Montones, ¿verdad? Sí, ella es profesora en la escuela de enfermería, es una maestría. Y ahora está en tanatología. Quería mencionar algo que ahorita le quería mencionar sobre el miedo también. Que a mí me ha pasado que cuando he tenido ataques espirituales mientras duermo, que me levanto reprendiendo, se queda en el ambiente como un miedo. Y yo sigo adorando y sigo adorando hasta que yo sienta totalmente la paz y la presencia del Señor. Que el miedo se quiera apoderar aún cuando... Pero tú tienes que mantenerte fuerte, firme. Resistirlo. Hasta que tú sientas ya que está todo disipado. Esto se ve mucho en el miedo, se ve también en la ansiedad, porque el miedo y la ansiedad corren juntos. La ansiedad, y esto es importante, me voy a quedar con estos 10 minutos explicando esto. La ansiedad es parte de un sistema alterado de una conducta normal.
pero en realidad es un miedo más avanzado que el miedo normal. Porque cuando la persona entra en ansiedad, toca el eje neuroendocrino que empieza en la cabeza y termina en los riñones. Es un eje, es invisible, pero se hace visible a través de nuestras hormonas, ¿verdad? Y por el torrente sanguíneo, opera desde el cerebro y va hasta los riñones. Cuando ese eje se altera a través del pensamiento, se liberan una serie de hormonas que hacen que el paciente, por ejemplo, si se libera norepinefrina, epinefrina, adrenalina y noradrenalina y un poquito de dopamina, no solamente le sube la presión y la taquicardia, sino que el paciente tiembla. ¿Ves? Y eso es una de las cosas que a temprana edad nosotros como creyentes lo tenemos que atacar. Porque si no lo atacamos, el demonio puede quedarse fuera de la persona es libertado, pero el daño en lo que se estabilizan esas hormonas coge unos cuantos meses. Y aprovecho para traerle el conocimiento, que pena que Julio no esté esta noche aquí, que es psiquiatra. Pero eso coge aproximadamente, cuando empieza la persona a estabilizarse completo, coge de 6 meses hasta 1 año en estabilizarse. ¿Por qué? Porque el sistema neurológico de la persona queda afectado y cualquier cosa que ocurra en el ambiente, como está extremadamente alerta, estimula el eje neuroendocrino y esas hormonas se libertan produciendo calentón de cabeza, presión alta, temblor, sensaciones de desmayo, taquicardia, sudoración en las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un montón de cosas. Pero es todo lo mismo. O sea que ya, insomnia, ya cuando esto está ocurriendo y la persona es libertada, le siguen pasando eventos un poquito más suaves, pero le siguen pasando porque la alteración del sistema nervioso necesita por lo menos de 6 meses a 1 año para él solo estabilizarse. Que no son demonios. Por eso es importante que yo le digo, y muchos creyentes tienen problemas en no medicarse. No, te necesitas, ya tú no tienes demonios, pero tienes que medicarte. Dice, pero pastor, tienes que medicarte por un tiempito y después lo quitas. Por esa alteración. Entonces ellos dicen, pero es que si Dios lo quiere sanar, y yo le digo, nada, esto es sencillo. Estoy hablando de un paciente que ustedes conocen, no vamos a hablar de quién es. Esto es sencillo. Si Dios no quisiera medicarte, Dios no hubiera creado la ciencia. Dios no hubiera creado los medicamentos, porque ellos existen, porque Dios quiso que existieran. Así que, si Dios permitió llegar hasta aquí, y Dios quiere que te medique, úsalo por un tiempo y después lo quita. Hay gente que prefiere estar enfermo por no usar una trapa de pastillita. No puedo entender eso. Y siguen enfermos. Yo le dije, pues, ¿sabe una cosa? Y esta es la 3ª vez que me llamas para lo mismo y ni has comprado la receta, pues, ¿qué te voy a decir? No son demonios. Ahora te voy a decir algo. El desobedecer la palabra de Dios de por sí es un pecado. Porque si a Dios le plació que usaras un medicamento por X número de días para después terminar con eso y ser sano, pues a Dios le plació hacerlo así. Dios hace como Él quiere. No es como tú te dé la gana. ¿Cómo es posible que hay gente todavía a esta altura de juego? Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando con gente del mundo, que no puedan entender esto. Si Dios le place medicarte para después quitártelo, pues que lo haga. Él es Dios. ¿Cuál es el problema? Pero hay gente que no pueden entender. Y llevan 30 años en el Evangelio, predican la palabra y todavía no pueden entender eso. La palabra dice claramente que desobedecer mi palabra, desobedecer la figura que está en autoridad, es desobedecer mi palabra. Y es pecado. Así que si Dios le place sanarte con una pastillita de azúcar, úsala. Si Dios le place usar lo que sea, úsalo. Después la quitará. En su momento Él la hará. Si eres diabético y tienes que usar pastillas para la diabetes, úsala hasta que Él te sane. Él te sane, pues se sanó. No, voy a dejarlo de usar para probar si me sanó. Mire, pero ¿qué es esto? Eso no es lo que dice la palabra. Así. Tony, hay gente que es tremenda. Dice, pero es como decirle a Dios, yo soy tu siervo y por obligación tú me vas a sanar ya la semana que viene o mañana o pasado. No, Dios tiene su método y tiene su propósito y le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Cuando Dios usa el método de querer usar la pastilla, lo que está probando es obediencia y paciencia y voluntad rendida a Él.
Entonces la gente se molesta porque no me acaba de sanar. Pues entonces ni tienes voluntad rendida, ni quieres obedecerla y no tienes fe. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Verdad que sí? ¿Lo dice la palabra? ¿Lo dice la palabra? Entonces tenemos que obedecer. Estamos aquí. Es dura la palabra, ¿verdad? Sí, son imitadores de enfermedad. Tato. Pero también sucede que cuando el Señor le dice, está sano, entonces duda si siguen tomando la pastilla o no. Lo botan al zafacón la sangre. Como yo hice. Cuando el Señor me dijo, te instala un páncreas nuevo, yo lo llamé al pastor por la noche y le dije, pastor, yo quiero entregar los medicamentos. Yo gastaba $96 en deducibles mensuales de medicamentos, en deducibles. Y esa noche le llamé al pastor, le dije, pastor, yo recibí mi sanidad en nombre de Jesús y no quiero tomar más medicamentos. Abrí el agua de fregadero, prendí el triturador, el pastor lo oró y por ahí la zumbé. Hasta el día de hoy la gloria y la honra para el Señor. En fe. ¿Cuántos años fuiste diabético? Aproximadamente 23 años. Y ya voy para 4 años con un páncreas, entregando un páncreas nuevecito. La gloria es para ti, Señor. Bien, el próximo capítulo que sigue es contra estrategias para lidiar con los demonios. Vamos a dejarlo ahí porque ya no quiero entrar más en eso porque pues, es un tema aparte y no nos da tiempo, son las 9 ya. Pero quiero que, además de que oremos, queremos presentar un cumpleaños de una personita muy especial que está aquí esta noche. Si no hay ninguna pregunta ahora mismo con lo que hablamos, me dicen. Si hay preguntas, contestamos. No hay pregunta, ¿está claro el material? ¿Está bien explicado? Amén. Qué bueno.